Ahora, cuando llamamos que son ecuaciones de diferencias lineales, fíjense que acá tengo lo mismo que habíamos expresado por el modelo o el ejemplo que estábamos tratando de modelar, pero un poco más general. Acá tengo, ¿cierto?, la versión de la salida en el instante de hoy, ¿cierto?, actual. Y lo que tengo, ¿cierto?, es una suma de coeficientes multiplicando versiones anteriores, ¿verdad?, de la salida. Y al otro lado de la ecuación, ¿cierto?, tengo una sumatoria de coeficientes multiplicando la entrada y versiones anteriores de la entrada. Fíjese que este parte en 1, ¿cierto?, porque ya el 0 lo tengo considerado acá. Este parte en 0 porque depende de la entrada ahora, de la entrada en el instante anterior, en el ante anterior, etc. Obviamente eso va a cambiar de modelo a modelo. Si nosotros hacemos la analogía, ¿verdad?, con lo que teníamos en la ecuación, perdón, con lo que teníamos en la ecuación diferencial, nosotros teníamos, ¿cierto?, acá el orden n está determinado por i, ¿verdad?, por la enésima derivada. Ahora fíjense que el orden está determinado por la enésima diferencia. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, aquí esta ecuación, no, una más atrás. Cualquiera de estas ecuaciones es de orden 1. ¿Por qué? Porque tengo la salida y una diferencia hacia atrás. Ahora, en este caso, es de orden 5, porque tengo la salida, una diferencia, tengo 5 diferencias de tiempo hacia atrás. Entonces, es de orden 5 esta ecuación de diferencia. Acá es de orden n, porque ocupo hasta la enésima diferencia de la salida. Entonces, los coeficientes a su i y b sub i, ¿cierto?, no dependen del tiempo, eso nos da la linealidad, ¿verdad? Y además, ¿cierto?, i es la salida, u es la entrada. Como ustedes se acuerdan, ¿cierto?, para ecuaciones diferenciales necesitamos especificar las condiciones iniciales sobre i, ¿cierto? Y en este caso es lo mismo, necesitamos especificar las condiciones iniciales en instantes anteriores. Este viene a decir, ¿cierto?, como la condición inicial, ¿verdad?, en la primera derivada, esto sería el equivalente a la condición inicial en la segunda derivada, etc. Entonces, una ecuación, ¿cierto?, se puede resolver de forma análoga a las ecuaciones diferenciales. Eso es lo que queremos revisar ahora. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Dijimos anteriormente que podíamos nosotros hacer 0 la entrada, y cuando hacíamos 0 la entrada obteníamos una salida que llamábamos homogénea. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que acá está la salida, está la entrada, ¿cierto? Estas son las relaciones de la salida. Hacemos la salida 0, perdón, la entrada 0. Si hacemos la entrada 0, la ecuación que estamos tratando de resolver es esta de acá. ¿Ok? Obviamente esta es la solución que llamamos solución natural o solución homogénea, y la solución forzada, ¿cierto?, va a ser aquella que está asociada a la entrada. Entonces, esto es importante, por eso copié el texto completo y lo voy a leer. Dadas las condiciones iniciales conducen a diferentes combinaciones de entrada-salida, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en la combinación de reposo inicial. Es decir que, aquí de nuevo X, si la entrada es 0, ¿ok?, para un cierto instante de tiempo n es 0, entonces asumimos de que la salida también va a ser 0 para todo ese rango. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la entrada es un escalón, entonces vamos a asumir que, ¿verdad?, todo i de n en todos los instantes anteriores también va a ser 0, o sea, anteriores a que aparezca el escalón. ¿Cuál es la gracia? Es que si el sistema se conoce con reposo inicial, vale decir que parte desde 0, ¿cierto?, o que no existe la salida antes de que aparezca la entrada, entonces el modelo va a representar el sistema LTI, ¿cierto?, lineal invariante en el tiempo, y además causal. Y esos son exactamente los modelos que a nosotros nos interesan. Siempre consideraremos la condición de reposo inicial. Va a decir que el modelo, ¿cierto?, parte cuando aparece la entrada, y antes no teníamos relación en la salida. Pero aún así, ¿cierto?, dividimos nuestra salida, nuestra solución en solución natural y solución forzada. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tener, ¿cierto?, nosotros las ecuaciones de diferencia que nos van a modelar sistemas lineales invariantes en el tiempo, que obviamente es fácil de verificar bajo las condiciones de que a sub i y b sub i son constantes en el tiempo. Y van a ser causales, ¿vale? Es decir, depende solamente de las salidas pasadas, ¿verdad?, que es lo que tengo representado acá, y de las entradas pasadas, ¿vale? Es decir, la de ahora y las anteriores, ¿vale? Entonces, fíjense que lo único que hice en esta ecuación fue reescribir, acá tengo la entrada, y pasé el modelo, ¿cierto?, la solución acá al lado derecho. Esto es lo que se conoce como la versión recursiva, porque obtengo, ¿cierto?, la salida en función de las relaciones anteriores, como nosotros lo hicimos para calcular el ejemplo del depósito, ¿cierto? Asumimos que no estábamos poniendo dinero y calculamos, ¿cierto?, de forma recursiva, iteramos hasta obtener, ¿cierto?, la solución. Y lo único que necesitamos, por cierto, acá es conocer primero la entrada para todo n y las salidas previas para poder resolverlo. Ahora, si n es 0, ¿cierto?, por ejemplo, no tenemos ninguna dependencia de la salida,
tenemos solamente una dependencia de la entrada. Entonces, ¿cierto? Acá es mucho más fácil resolver esto y ustedes ya están familiarizados con este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando teníamos filtros promediadores, ¿vale? Esto lo que se conoce como no recursivo porque depende solamente de la entrada. Por ejemplo, el filtro promediador, ¿cierto? Que lo que hace es tomar el promedio de tres variables. Por ejemplo, la salida ahora depende, ¿cierto?, de estas cantidades. Fíjense que aquí le estoy poniendo que es no causal porque depende de la salida en la entrada en el futuro. Pero obviando esa parte de la no causalidad, ¿cierto?, nos damos cuenta que este modelo representa solamente un promedio. ¿Ok? Estamos tomando el promedio en el tiempo de tres muestras distintas. Y lo que hacemos, sumamos y dividimos por 3. Lo que estamos diciendo acá, ¿cierto? Que tengo un tercio por una entrada, un tercio por otra entrada, un tercio por entrada. Entonces aquí no dependo de ninguna forma de la salida. Entonces en este caso, ¿cierto? Lo que tenemos es lo que se llama una ecuación no recursiva, pero para este ejemplo particularmente el filtro promediador resulta ser no causal tampoco, porque dependo, ¿cierto?, de la entrada en el futuro. Lo importante es que uno puede hacer una versión nueva, entre comillas, ¿cierto? Y decir que depende, por ejemplo, de la entrada en el instante n, de la entrada en el instante n-1 y de la entrada en el instante n-2. Y ahí me ahorro el problema de la causalidad. Igual, ¿cierto? En el instante actual estoy tomando por último el promedio de las últimas tres muestras. Esto es lo que se conoce, ¿cierto?, como un filtro más que un filtro promediador que toma un promedio, ¿cierto? Se conoce como de media móvil, porque lo que estoy calculando es la media en una pequeña ventana que se va moviendo a la medida que pasa el tiempo. Normalmente, por ejemplo, cuando uno ve los datos del COVID en la actualidad, muestran, ¿cierto?, los datos crudos semana a semana, y sobre eso hay una curva suavizada, que normalmente son el filtro de media móvil para, por ejemplo, los últimos siete semanas, o sea, 3 semanas, 7 semanas, o si los ponen día a día, lo hacen, ¿cierto?, el promedio, sacan el promedio por semana, vale decir un filtro de media móvil de ventana 7, o sea, toman el instante actual y 7 valores hacia atrás, sacan el promedio y eso es lo que representa. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, es no recursivo porque no dependo de la salida. Ahora bien, ¿cómo sacaríamos, cierto, la respuesta de impulso de un sistema no recursivo? Es súper fácil, ¿cierto? Porque fíjese, cuando el sistema es no recursivo, va a decir el modelo de esta forma, no depende de la variable entrada, ¿cierto? Lo único que tengo que hacer es reemplazar U por H, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? O sea, perdón, U por el delta, y me quedaría el H. Entonces, en este caso, ¿cierto? Fíjese que lo único que hicimos fue cambiar H aquí, porque estamos diciendo que la entrada es un delta. Este sería el resultado. Si nosotros hacemos inspección, nos damos cuenta, ¿cierto?, que la respuesta entre impulso simplemente son los coeficientes V sub I, ¿cierto?, desde el 0 hasta el M, y cuando se acaban los impulsos, ¿cierto?, cuando se me acaban los M, esto simplemente es 0, ¿vale? Es decir, diciendo que la respuesta entre impulsos son los valores de los coeficientes entre 0 y M, y 0 en otro caso. Entonces, obviamente, depende de los coeficientes y de los parámetros del sistema, la respuesta entre impulsos para este tipo de modelo. Cuando tengo ecuaciones de diferencia, ¿cierto?, con la parte recursiva, ¿vale? Es decir, la parte que depende de la entrada, el proceso es un poquito más complicado, pero no es tanto más difícil.